Bueno, hola a todos. Hoy presentamos el segundo episodio de Decoding the Game. Ya vais conociendo un poco la estructura del programa. En primer lugar, se presentarán los profesionales que hoy nos acompañan. Seguidamente, ellos mismos nos explicarán cómo se estructura el departamento de análisis en sus respectivos clubes. Y a continuación entraremos ya con las preguntas relacionadas con la temática del día de hoy, el analista en la sesión de entrenamiento. A partir de ahí daremos respuesta a algunas de las preguntas que vayan surgiendo a través del chat de YouTube. Y como siempre, para acabar, lanzaremos la pregunta simpática que ya conocéis. Una vez dicho esto, si queréis interactuar a través de redes sociales, lo podéis hacer con el hashtag #DecodingTheGame. Para abordar el tema del analista en la sesión de entrenamiento, contamos con 4 invitados de lujo hoy. Alberto Iglesias, analista del Athletic Club; Beñat Lavallén, analista de la Real Sociedad; Pablo Pérez, analista del Valencia Club de Fútbol; y Gabriel Gómez Estradi, apodado Macu, ex analista de River Plate. Si os parece, para que os conozcan un poco mejor, empezamos con la ronda de presentaciones. Empezamos por ti, Macu. Bueno, un placer. Mi nombre es Gabriel Gómez Estrade, como acaba de anunciar Xavi. Hace 6 años comenzaba una etapa muy linda de mi vida en River. Hoy ya no continúo en el club, estoy en búsqueda de nuevos objetivos. Básicamente mi trabajo y mi labor fue para la Secretaría Técnica del club y también para el primer equipo y la división reserva, que sería como un U19 de ahí de Europa. Ustedes dirán cómo desarrollaba tanto trabajo y trataba de diversificarlo en horarios por la mañana, cuando eran trabajos en campo y en la oficina en el club, estando con los equipos, y ya estando en mi casa haciendo trabajos para la Secretaría Técnica, que es más seguimiento de jugadores para primeros contratos, renovaciones de contrato y demás. Perdí el audio. No te escucho, Xavi. Ahora sí. Bien, Pablo, ¿nos cuentas un poco sobre tu trayectoria ahora? Sí, claro. Bueno, yo llevo 5 temporadas en el club y empecé, bueno, realmente casi podríamos decir que son 6, porque durante la carrera estuve un año haciendo prácticas con el filial, entonces casi se puede contar ahí uno más. Y nada, empecé hace 5 años como responsable del departamento de análisis en la academia, y esa misma temporada comencé a hacer algunos trabajos con el primer equipo, y desde el segundo año pues coordinaba la parte del departamento en la academia y el trabajo como analista en el primer equipo. Y desde este año estoy como responsable del área de análisis en el club. Gracias, Pablo. Bien, Beñat, ¿nos cuentas un poco más sobre ti? Sí, bueno, lo primero, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y enhorabuena por la iniciativa. Es mi segundo año en la Real, como analista del primer equipo y como responsable de la unidad de análisis del club. He sido entrenador muchos años, sobre todo en la Comunidad de Madrid, en categorías inferiores. Estuve un año en el Juvenil del Atlético de Madrid como segundo, en el Real Madrid 3 años en el Juvenil B, después en Fuenlabrada como segundo, en Elche como analista y asistente, y luego en Inglaterra, en el Leeds United, pues como responsable de medio año de responsable de analistas del primer equipo, y otro medio año que destituyeron al míster pues, como asistente del entrenador. Y bueno, después el año pasado me vine ya para San Sebastián, a mi tierra de nuevo, y este es mi segundo año aquí. Gracias, Beñat. Bien, acabamos contigo, Alberto, la ronda de presentaciones. Bueno, en primer lugar, agradecer, igual que mis compañeros, la invitación. Es un placer poder estar aquí en un foro como este compartiendo con grandes compañeros y amigos, y mandar un mensaje de ánimo a todos ante esta situación tan adversa que tenemos enfrente. Bueno, esta es mi 6ª temporada como responsable del departamento de análisis del Athletic Club, ¿vale? Y más que desarrollar mi currículum, bueno, pues es un poco poner las pinceladas de que mi perfil es técnico, ¿vale? Yo
empecé desarrollando mi labor como entrenador en clubes modestos. Esta es mi segunda etapa en el club, porque anteriormente estuve una etapa como entrenador del fútbol base, 8 años entrenando a todas las categorías, acabando en el División de Honor. Y luego he hecho un periplo en equipos de segunda B y tercera. Entonces, simplemente es por aclarar, es el perfil técnico, ¿no? Yo soy un entrenador convertido en analista. Gracias, Alberto. Bien, pues aprovechando que acabas de intervenir, Alberto, si te parece, nos cuentas un poco cómo se estructura y organiza el departamento de análisis del Athletic Club. Muy bien, pues mira, estamos en pleno proceso de reestructuración, ¿vale? Hasta ahora era un departamento prácticamente dedicado al primer equipo y lo formábamos 4 personas, ¿vale? Una persona dependiente de la Secretaría Técnica, que iba más enfocada al mercado, ¿no? Jugadores cedidos, jugadores susceptibles de ser fichados. Luego teníamos un analista de datos, ¿vale? Y luego éramos 2 personas de perfil técnico, similar al mío, Antonio Carmona y yo, que hemos sido durante estos años los encargados del análisis técnico-táctico de equipo propio y de equipos rivales, ¿vale? Estamos en pleno proceso de reestructuración y ya durante este año ya hicimos las primeras 3 incorporaciones en el fútbol base, ¿vale? 3 analistas de etapa para dar servicio tanto a jugadores como a técnicos de todo el fútbol base. Se me ha olvidado comentaros que contamos para el análisis de todo el trabajo del primer equipo, contamos con el apoyo de dos personas más que pertenecen al departamento médico y que son las personas que nos ayudan a llevar todo el tema de la cuantificación de cargas y demás, ¿vale? Que tienen también un perfil de analistas de datos. Y como os decía, estamos acabando de estructurar el departamento y vamos a intentar, tenemos ya enfocado e incorporaremos próximamente 2 perfiles complementarios a los que ya tenemos, y que uno de ellos va a ser un ingeniero de sistemas, datos, que nos va a ayudar a montar todo el sistema y a tenerlo bien ordenado y al día, y un científico matemático, económetra, ¿vale? Que creo que van a ser 2 perfiles que nos van a complementar muy bien los perfiles que hoy en día formamos el departamento, ¿no? Gracias, Alberto. Bien, y Beñat, en vuestro caso, en la Real Sociedad, con la llegada de Olave, ¿ha cambiado un poco esto o es similar? Sí. Bueno, yo te puedo hablar desde el año pasado, ¿no? Desde que ya estaba Roberto en el club cuando llegué yo. Lo primero que quiero decir, nosotros, por ejemplo, no tenemos una estructura amplia en cuanto a número de personas, ¿no? Pero sí que creo que está muy bien organizada, pues desde el punto de vista del entrenador, ¿vale? Limitando roles y también desde el club, como decías, con Roberto Lave, pues cree mucho en el trabajo de análisis, pues y está impulsando un poco en todos los departamentos del club este tipo de trabajo. Nosotros, al igual que decía Alberto, al final somos técnicos, no somos entrenadores, yo por lo menos así me considero, y estamos 6 personas en el despacho, el míster, Mikel Abaca, que es el segundo, Luis Llopis, el entrenador de porteros, Jonan Sotegui, que ha jugado muchos años en el club, es otro técnico más y se encarga del trabajo individual de los jugadores, David Casamichana, preparador físico, y yo. Estamos los 6 en el despacho y los 6 salimos al campo a entrenar. Entonces tenemos esa gran suerte de que todos también participamos en el análisis. No soy yo solo el que analizo, al final todos en su ámbito pues analiza lo suyo, ¿no? Desde el rol que el míster nos ha asignado. Yo, por ejemplo, me encargo más del análisis del rival y del postpartido junto al míster, que el míster la verdad que es un apasionado de ver partidos y de extraer ideas de cada situación de juego. También tengo la gran ayuda, sobre todo a la hora de analizar individualmente a los jugadores rivales de Ivonne Peña-Garicano, que es parte del departamento y es analista específicamente de nuestro segundo equipo del Sanse, ¿no? Y como he dicho, me ayuda en la realización de los vídeos individuales del rival.
Después, como os decía, Jonan Sotegui pues, es el encargado del análisis individual propio y del balón parado del rival. En esto trabaja junto a Mikel Abaca, que es el segundo, y Luis Llopis también aporta desde su espacio. Y para terminar, David Casamichana, obviamente, como probador físico, pues analiza un poco el aspecto condicional, ¿vale? A su vez, yo tengo vía directa con Abel Rojas, que trabaja en el departamento de reclutamiento y pues me da a nivel de datos pues, la información que nosotros consideramos oportuno y después ya yo me encargo de filtrar lo que me interesa a mí, al míster y al resto del cuerpo técnico. Perfecto, Beñat. Bien, vamos a Valencia ahora. ¿Nos puedes explicar, Pablo, la metodología que sigue el departamento de análisis del club? Sí, claro. Bueno, pues nosotros somos en el primer equipo 4 analistas, ¿vale? Y trabajamos en coordinación con el cuerpo técnico, obviamente, en el que tanto el primer entrenador como el segundo entrenador hacen su parte del trabajo en cuanto a análisis y después nosotros pues les preparamos. Por un lado, somos 2 analistas que estamos en la parte de análisis del equipo rival, tanto a nivel de equipo, a nivel colectivo como en balón parado, a nivel de juego, todo. Y después otros 2 que estamos haciendo la parte de nuestro equipo propio y de entrenamientos y además finalizamos lo que son las presentaciones para el grupo. Siempre que hay algún vídeo, tanto de rival como de equipo propio, somos nosotros los que montamos ese vídeo. Además, contamos también con los entrenadores de porteros que hacen la parte y preparan todo el análisis para nuestros porteros y los preparadores físicos que hacen todo el tema de las cargas, los datos de esfuerzos y demás para también, tanto de nuestro equipo como del equipo rival. Y además para el resto del club tenemos también 5 analistas en la academia que se encargan de los diferentes equipos que la forman. Y bueno, más o menos sería esa un poco la estructura que tenemos, en la que nosotros los analistas tanto vemos a los rivales, los 2 compañeros que se encargan de eso, Pablo y Jorge Cifre, y después le damos la información al míster y al segundo, a Óscar, para que ellos acaben de hacer un filtrado y decidan finalmente qué es lo que se le va a mostrar al equipo. Y sí que es cierto que, por ejemplo, ahí solo es uno de nosotros los que sale al campo, que en este caso es mi compañero Fran, que no ha podido estar hoy, y Pablo, que soy yo, y Jorge nos quedamos dentro e intentamos avanzar porque al final con partidos miércoles, domingo hay mucha carga de trabajo y hay que intentar optimizar al máximo. Y nos repartimos las funciones lo mejor que podemos para poder llegar a todo. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Para acabar, Magu, ¿nos puedes explicar cómo se estructuraba en River ese departamento? Bueno, la estructura yo creo que no haya cambiado mucho. Tengamos en cuenta que River es un club formativo. Hoy en día hay 8 jugadores de las inferiores en el primer equipo. Entonces las bases del análisis de River comienzan desde bien abajo. Acá en Sudamérica son 6 categorías de fútbol amateur, desde la 4ª hasta la 9ª, luego la división reserva, que sería un U19, y luego el primer equipo. El U19 va siempre de la mano del primer equipo, entrena en el mismo lugar y tiene un seguimiento muy específico por el míster y por sus ayudantes. En 2015 es que se tomó la decisión de parte del cuerpo técnico de hacer un seguimiento específico sobre la división reserva a nivel análisis para tener en cuenta la evolución o involución de los jugadores en la formación y para achicar la brecha en lo que es el salto de la división reserva a la primera, ¿no? Tanto desde lo físico como desde el trabajo nuestro, como desde lo técnico-táctico. Entonces, a partir de ahí y en conjunto de los logros que tuvo River a nivel éxitos internacionales o nacionales, estuvo el cuerpo técnico en posición de poder exigir una inversión que se pudiera aplicar a todas las categorías de fútbol amateur.
porque en 2015 lo empezamos a hacer con división reserva y en 2018 pudimos contratar más licencias, trabajamos con Sport Code, y en 2018 se pudo hacer la adquisición de una nube de Hudl y empezar a trabajar con más licencias y cada categoría que sea codificada tanto en los entrenamientos como en los partidos, las 6 categorías, reserva y primera, se puedan subir las ventanas de código a la nube de Hudl, ¿sí? De esa manera, cada técnico puede ir haciendo un seguimiento de sus equipos y puede ir mirando para abajo las categorías para el año siguiente, saber qué jugador tener en cuenta. El míster puede ir haciendo un seguimiento sobre todas las categorías, cómo trabajan tanto los cuerpos técnicos como a nivel seguimiento de jugadores. Y cada jugador tiene su aplicación en su smartphone como para también poder ir viendo sus entrenamientos o su desenvolvimiento en los partidos tanto individual como colectivamente. Y los días de partido, perdón que cierro acá porque no hablé sobre los días de partido, en el caso del primer equipo también se trabaja con el replay, que es de la empresa Hudl. Lo que se logra con el replay, trabajamos en forma conjunta con Sport Code y Replay. Con Sport Code trabajaba yo con la cámara propia, con un plano abierto con los 20 jugadores de campo para analizar el post partido durante la semana, movimientos más allá de donde está el balón. Y el replay se usa más para capturar la imagen de la televisión, que tiene distintos puestos de cámara en distintos ángulos para corregir errores del momento. Gracias, Macu. No sé si lo hemos comentado, pero te referías en pasado a River porque eres ex analista de River. Correcto, sí, sí. Bien, ahora que ya todos conocemos un poco vuestra trayectoria y el entorno en el que trabajáis, podemos entrar ya en la temática de hoy. Y bueno, para ello hemos desarrollado una serie de preguntas a las que intentaremos dar respuesta con las experiencias de cada uno de vosotros. Bien, como muchos sabemos, hay muchos equipos que no le dan tanta importancia al análisis de la sesión de entrenamiento. Y desde vuestro punto de vista, ¿por qué creéis que es importante y qué os aporta respecto a otros equipos que no le dan importancia a esta parte? Si te parece, Beñat, empezamos contigo. Sí. Bueno, lo primero es decir, al final que el fútbol está evolucionando constantemente, ¿no? Y hoy día la velocidad a la que evoluciona es grande. Y nosotros los profesionales que nos dedicamos a esto, pues tenemos la obligación de por lo menos ir al mismo ritmo que esa evolución, ¿no? Para no quedarnos atrás. Dentro de esta evolución que comentábamos, pues es una realidad que cada vez disponemos de más medios e información, como ya hemos visto ahora con todo lo que se ha contado, y que si hacemos un buen uso de ello, pues está claro que todo esto nos es de gran ayuda, ¿no? Por tanto, creo que existiendo estos recursos, nosotros, por ejemplo, tenemos cámaras instaladas en todos los campos de entrenamiento, también en la mayoría del fútbol base, pues que nos permiten tener al final una información muy valiosa, ¿vale? En todos los sentidos, pues ya sea para analizar las tareas, analizar individualmente a los jugadores, analizar colectivamente al grupo, valorar, por ejemplo, si la sesión se ha ajustado o no a lo que pretendíamos anteriormente. Para la preparación del partido, por ejemplo, que el jugador asocie después a través de las imágenes de entrenamiento pues lo que el entrenador le va a pedir en competición y lo que ya ha realizado en el entrenamiento a lo largo de la semana, ya sea a nivel individual o colectivo. Pues un poco al final hoy día es indispensable, ¿no? este análisis. Y la segunda parte de la pregunta era, creo, qué nos diferenciaba respecto a los demás, ¿no? ¿Qué te aporta respecto a equipos que no lo hacen? Sí, a ver, yo creo que ya he respondido a esta pregunta, pero creo que en la élite hoy día equipos que no hagan esto creo que no existen, ¿no? Que todo el mundo ya tiene un nivel de análisis grande y presta atención a todo tipo de detalles que le hagan mejorar y al final obtener el rendimiento que es lo que buscamos. Perfecto. ¿Queréis añadir algo, alguno?
Sí, yo creo que sobre lo que decía Guiñac, bueno, en mi caso particular, estando en Sudamérica, hay que reconocer que siempre las cosas llegan un poco tarde acá, si bien hoy con la comunicación estamos más cerca que antes, está en uno ayornarse, sea el analista, sea un técnico que tiene vastos años de experiencia y nunca tocó una tablet o una computadora. En mi caso, como experiencia personal, les puedo decir que si bien tuve la oportunidad de viajar con River y de conocer varios países y aprovechar esos viajes para tener una interlocución con un colega de otro equipo e intercambiar conceptos de trabajo, también cuando hice viajes de placer, tuve la oportunidad de estar en la Masía, de conocer a Raúl y de entrevistarme con él, o en Las Rosas, cuando estaba Lopetegui con su gente de trabajo, y también en la Roma, en Trigoria, es también conocer cómo trabajan otros, saber dónde está uno posicionado, para que justamente tratar de estar siempre en la vanguardia, ¿no? O por lo menos tratar de achicar ese margen. Y lo que aporta, la respuesta a la pregunta de lo que aporta, creo que lo que aporta es a optimizar los tiempos de trabajo, obviamente que en tanto y en cuanto tengamos el uso de la tecnología, y achicar el margen de error. Creo que el análisis te ayuda a achicar el margen de error. Bien, muchas gracias a los dos. Bueno, seguramente mucha gente desconozca qué funciones desarrolla un analista a lo largo de una sesión de entrenamiento. ¿Intervenís con el grupo en alguna tarea? ¿Os quedáis un poco más al margen? Y por otro lado, cuando estáis en el campo, que no estáis en la oficina, ¿cómo realizáis las tareas de grabación y tagueo de la misma? Si quieres, Pablo, empezamos contigo el turno de respuestas. Sí, vale. Bueno, pues yo creo que la función del analista en el entrenamiento varía un poco en función de cada equipo, porque yo creo que hay analistas que sí que participan directamente de la sesión como un técnico más, estando dentro del campo. Y, por ejemplo, con mi experiencia, en mi caso en concreto, yo siempre he estado desde, digamos, un poco desde fuera, estando en el campo de entrenamiento, pero desde fuera, porque voy a un poco hilar las dos preguntas a la vez y así que coja un poco más de forma la respuesta. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, tenemos instalado, yo creo que igual que Atleti y Real Sociedad, tenemos instalado un sistema de cámaras de grabación en todos los campos de la ciudad deportiva para poder grabar tanto entrenamientos como partidos. Y hemos instalado unos puestos de trabajo directamente al lado del campo, de manera que los analistas puedan ser parte de la sesión y puedan grabar la sesión sin tener que estar desde otro lugar. De manera que, digamos que forma parte de la sesión desde un punto de vista un poco externo, aunque estás dentro de ella. Entonces, nosotros lo que allí mismo, justo al lado del campo, pues donde puedan estar los banquillos, tenemos nosotros un puesto de trabajo donde tenemos un ordenador, una conexión para poder dirigir el sistema de grabación y poder recibir el vídeo, y el sistema es el mismo que se utiliza en la liga, que es el de cámara táctica de Automatic TV, y nos permite hacer como si estuviéramos en un directo en un partido. Entonces, un poco nuestra función en ese entrenamiento es la de grabar los partidos, grabar los entrenamientos e intentar cortar y desgranar, tener toda la máxima información posible preparada para hacer uso de ella en el momento sea necesario, que puede ser bien durante el entrenamiento, que no suele ser lo habitual porque nosotros solemos dejar correr las sesiones, pero sí que es importante que nada más acabar el entrenamiento todo el material que sea necesario esté preparado lo antes posible, porque al final hay muchas veces que, como decía antes, los partidos tienen un margen de tiempo muy corto y prácticamente tienes 2 sesiones de entrenamiento para poder preparar el siguiente partido. Entonces, el margen de tiempo es muy pequeño. Entonces, para mí es algo muy importante el tenerlo todo preparado y que cuanto antes los técnicos puedan disponer de la información que necesiten para preparar el siguiente partido. Y aunque parezca que no, el estar ahí hace una función que yo creo que genera un buen ambiente en el equipo, y es que somos el VAR. El VAR a veces también participa, y cuando en los partidillos hay discusión de si ha sido gol o no, enseguida nos miran hacia arriba y
y también damos ahí nuestra puntita al entrenamiento. Pero bueno, eso no es la función principal, obviamente. Gracias, Pablo. Entiendo que tanto Athletic Club como Real Sociedad utilizaréis una metodología similar gracias al sistema de grabación que tenéis. ¿Y en River disponéis de ese sistema de cámaras fijas? No. Sí estuvimos estuvo el club por pedido nuestro en 2 oportunidades. El tema es que no hay una empresa que se dedique a eso. Tuvimos que recaer en una empresa de seguridad que instala cámaras de seguridad, domos, para que nos hiciera presupuesto. Pero por una cuestión de tiempos, River también es un club que particularmente, por más que optimice los tiempos, son muy cortos porque es el equipo que participa de más competencias acá en Sudamérica. Entonces los tiempos de trabajo vivimos corriendo realmente. Entonces todo lo que sea proyectar siempre demora más de lo normal. Uno puede proyectar algo al corto plazo, pero termina siempre siendo a largo plazo, cuando hablamos de infraestructura, ¿no? Y si a eso le agregamos que en nuestro caso nosotros capturamos no solamente la parte de fútbol técnico-táctico, sino que también capturamos todo lo que sea físico, fisioterapia, es algo que implementé yo en una pretemporada, hablando con los fisioterapeutas a nivel de prevención, y grabamos siempre al comienzo de cada temporada a los jugadores a 3 cámaras para los perfiles y el frente, y también lo fotografío para ver si tienen malformaciones o desviaciones, llámese en rodillas o muscular. Entonces armamos un archivo audiovisual y fotográfico como para que ellos puedan ir trabajando durante el semestre. Se captura neurociencia, los trabajos que se hacen, tanto sea en campo como en el departamento de neurociencia, y todo eso lleva a desdoblarse mucho, ¿no? Porque si no tenés domos y tenés que estar capturando quizás 2 trabajos en campo porque hay un trabajo defensivo y otro ofensivo, y atrás tuyo, nosotros le llamamos mangrullo los lugares de trabajo, en altura, y atrás tuyo, en el cuadrado de precalentamiento, está el tercer grupo haciendo neurociencia. Los entrenadores de arqueros también, que también los capturamos. Y después se complica mucho a la hora de, cuando termina la jornada, estar editando todo eso, subiéndolo a la nube, para que cada área pueda ir viendo el trabajo. Así que lo nuestro es un poquito más a pulmón, como le llamamos acá. Gracias, Malu. Bien, ahora vamos a centrarnos. Sí que un poco incidir en las ventajas que nos da el tener este sistema, porque como estaba diciendo Maku, en una sesión de entrenamiento se dan muchas diferentes mini sesiones dentro y puede ser que estén trabajando, un grupo está trabajando en un lado, otro grupo está trabajando en otro, bien sean los porteros, bien sea el equipo o una parte del equipo, por ejemplo, defensa y ataque, en el que tienes a la parte de tu línea defensiva trabajando en un lado, en el otro lado están trabajando finalizaciones los delanteros. Entonces, sí que puede ser que las sesiones se dividan en varios espacios. Entonces, algo que sí que nos facilita mucho ese trabajo de grabación es el sistema que utilizamos para grabar, porque sí que te permite tener varias cámaras enfocando a diferentes zonas del campo con varios ángulos, con control de cada una de ellas. Entonces, ahí sí que yo creo que ahí agilizamos mucho el trabajo y también el procesamiento de la información, porque puedes capturar directamente esas imágenes al ordenador. Entonces, claro, yo creo que ahí agiliza mucho el tiempo posterior en cuanto a ser capaz de recopilar toda la información que se genera en un entrenamiento, y al tener a una persona que está, digamos, con esa facilidad de manejo del sistema, le permite también estar codificando lo que está sucediendo en ese entrenamiento, de manera que todo ese trabajo post-entrenamiento viene con mucha más agilidad que si no fuera de esa manera, como cuando nos pasaba en las primeras temporadas en las que yo estaba en el club, que teníamos que grabar con 2 cámaras y subiéndonos a una grúa, que era una temeridad enorme. Entonces creo que en ese punto yo creo que la tecnología nos está dando unos avances increíbles y que sí que al trabajo del analista le ayuda mucho.
Fundamentalmente, en mi caso, es importantísimo la comunicación, llegar bien temprano y cuando el míster tiene definido qué es lo que se va a realizar, saberlo de antemano para ya saber la disposición de las cámaras, sobre todo si trabajan a dos mitades de campo, suelo, si tengo otras actividades, poner 2 GoPro y las reparto mitad para cada lado, o usamos... También hay un sistema que nosotros le llamamos guinche, que es como un trípode gigante desplegable con 13 metros de altura y lo puedo poner en el centro del... Y si le uso la cámara común puedo panear con la pantalla abajo, una GoPro arriba que me abre todo el espectro de la imagen. Pero sí, sin comunicación se complicaría mucho más. Bien, gracias. Sí, Alberto. Sí, bueno, apuntar alguna cosilla más a todo lo que ha dicho Pablo, por no ser redundante, nosotros también tenemos un sistema de grabación en todos los campos que utilizamos para la grabación de la sesión de entrenamiento, tanto del primer equipo. Perdón, Alberto. Sí, lo escucho mal. Te estamos escuchando un poco mal ahora. Vale. A ver ahora. A ver, ahora se me escucha mejor. Hay como interferencia, se escucha ruido de fondo. Vale, pues... Quítate los cascos si quieres, probamos. Sí. Vale. O del directo. A ver, salir el sonido del ordenador, ¿se me escucha mejor? A ver, dale. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Salir el sonido del ordenador? Se sigue escuchando como ruido. Vale. No hay problema. Seguid cuando intente ir y vemos si se va resolviendo. ¿De acuerdo? Vale. Si queréis, vamos a por la tercera pregunta. En esta tratábamos sobre la relación del jugador con el analista. En base a eso, ¿creéis que como analistas nos da más jerarquía el hecho de estar con botas y uniforme de entreno en el campo en vez de en el despacho, o a vista del jugador es lo mismo? Si quieres, Beñat, coméntanos tú y ahora enlazamos con Alberto. No, es más, pienso que nuestra figura tiene que ser sobre todo discreta, ¿no? Lo que te da estar en el campo es conocer lo que se está haciendo en el día a día y en cada momento, ¿no? Y a mí personalmente me ayuda muchísimo a la hora después de saber lo que el míster quiere y cómo vamos a plantear pues, el partido, y en base a eso preparar yo el vídeo, ¿no? Y presentarle a él después pues, un poco ya sabiendo lo que él quiere. Pero obviamente te da cercanía con el jugador porque estás en el campo pues como un técnico más, pero jerarquía no. Es más, no tenemos que buscar ningún tipo de jerarquía porque para mí estaríamos cometiendo un gran error. ¿Probamos contigo, Alberto? Bien. No sé si se oye ahora mejor. Sí. Si quieres, prueba de entrar y salir. Sí, salgo de a ver si... Bueno, si os parece, seguimos y ahora cuando se enganche Alberto que retome el directo. Bueno, siguiendo en la relación que tiene analista y jugador, y teniendo en cuenta que el análisis de la sesión de entrenamiento lo que busca es la mejora del rendimiento propio, ¿qué creéis que prefiere el jugador? ¿Ver vídeos de sus propias acciones de la sesión de entrenamiento o ver vídeos de rivales? ¿En qué confía más el jugador para mejorar el rendimiento? Si quieres, iniciamos contigo, Macu. Bueno, yo creo que va a depender del profesionalismo del jugador en primer punto. ¿Sí? Como tuve la suerte de trabajar tanto en el primer equipo como en la división reserva, por ejemplo, ahí puedo notar las diferencias en las atenciones de los jugadores hacia las charlas de video que se les puede dar. ¿Sí?
tanto sea un análisis propio de un partido que jugaron, donde tratamos de mostrarle aciertos y desaciertos para ir corrigiendo en el trabajo de la semana. Por eso ahí déjame hacer un impasse de decir que estoy de acuerdo con Beñate, que creo que nuestro papel está en el detrás de cámara, ¿no? Como suele ocurrir en los partidos. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que tener en claro cuál es el objetivo del cuerpo técnico, ¿sí? La línea de juego, y para eso, en base a eso, después poder analizar, tanto sea lo propio, si tenemos que buscar errores o virtudes, o también para contrarrestar algo del rival. Entonces, cuanto más atención prestemos en el detrás de cámara, en el set de entrenamiento, mejor nos va a ir a la hora de analizar. Pero decía, volviendo al tema, que mayormente los profesionales tienden a prestar mucha más atención en el rival, lógicamente, cuando estás en competencia, al menos en mi caso, en el caso de River, y que capaz que en los más jóvenes, en el caso de la división reserva, puede ser que les guste verse en su video individual o reporte individual. Pero también se les muestra el análisis colectivo del equipo propio y prestan atención, y también tratamos de minimizar los tiempos de esos videos para que justamente ellos se interesen en querer verlos y en prestar atención, ¿no? Entonces, por eso también cuando analizamos al rival es una cuestión de decir, bueno, vamos a hacerlo de 5 o 6 minutos, mostrar el patrón de juego específico del rival, como para que ellos tengan conocimiento y la pelota parada y listo. Gracias, Magu. Bueno, Alberto, aprovechando que te has reconectado, estaba preguntando sobre qué pensáis que confía más el jugador para mejorar su rendimiento. ¿En la visualización de imágenes propias en la sesión de entrenamiento o en la visualización de imágenes del equipo rival? Bueno, yo creo que se me oye bien ahora. Perfecto, ahora. Vale. Disculpad por los problemas. A ver, yo creo que es muy importante combinar ambas, ¿no? Es muy importante. Y más teniendo en cuenta que las sesiones un poco lo que habíamos dejado atrás, las sesiones de entrenamiento, recoger las sesiones de entrenamiento también nos sirve para que jugadores que no están teniendo continuidad en la competición puedan sentirse igualmente atendidos, puedan sentirse protagonistas en los días que hay trabajo de revisión videográfica y puedan sentir la misma atención por parte del cuerpo técnico, ¿no? Entonces, en ese aspecto, para nosotros es muy importante coordinar y combinar las dos cosas. Que tengan información de los rivales. Yo creo que cada vez los jugadores son más inquietos y están más interesados en saber a quién se van a enfrentar y cuáles son sus puntos débiles o cuáles son sus fortalezas para poder neutralizarlas. Pero también es muy importante que se vean ellos mismos. Todos creo que tenemos la impresión de que a veces hemos participado en situaciones que cuando las vemos desde fuera las vemos muy diferente a cuando las estábamos viendo como protagonistas, ¿no? Y ese ángulo un poco separado del momento emocional o de la situación, pues ayuda a mejorar, ayuda a entender, y creo que es un arma muy valiosa que tenemos hoy en día gracias a la tecnología para poder ayudar a los jugadores a mejorar su rendimiento. Bien, gracias, Alberto. Bueno, ahora centrándonos en el microciclo y en sus diferentes sesiones de entrenamiento, ¿qué tipo de sesión creéis que es más interesante de ser analizada y qué características la hacen especial desde el punto de vista del análisis? Si quiere, Peña. A ver, yo creo que todas las sesiones tienen el mismo nivel de importancia, ¿no? Lo que cambia al final es el objetivo del análisis de cada sesión. Por ejemplo, no es lo mismo analizar el entrenamiento y el uso que se le vaya a dar a esa información de un postpartido, ¿vale? Donde los jugadores que participan son los que no han jugado el día anterior, pues que un día -3 o -2, más cerca de la competición, pues donde el objetivo pueda ser el de preparar lo que crees que vas a encontrarte en competición, ¿no?
O, por ejemplo, no es lo mismo el análisis de un entrenamiento individual que posteriormente se visualizará solamente con ese jugador en concreto, ¿no? Después también yo creo que hay que tener en cuenta que es el entrenador quien va a decidir la salida que tenga ese análisis realizado. Pero nosotros, y hablo ya como cuerpo técnico, tenemos la obligación de dar la máxima importancia al análisis en todos los entrenamientos y a todos los niveles. En nuestro caso, por ejemplo, como ya hemos dicho antes, pues tenemos los roles muy bien divididos. Yo me centro más los días donde el entrenamiento quizá va dirigido más a la preparación del plan de partido, para después poder un poco asociarla a lo que se ha hecho en el campo, ¿no? Tengo la suerte también de que nuestro míster pues, confía mucho en nosotros o sabe delegar muy bien, que es una virtud importante. Y en nuestro caso, pues, por ejemplo, yo soy el encargado de dar la charla del rival a nivel colectivo a los jugadores. Entonces, yo creo que todo es importante, ¿no? Todos los entrenamientos en su medida. Lo que quizá cambie es el foco, ¿no? O la salida que se le da a ese análisis, pero al final todos los entrenamientos tienen la máxima importancia a la hora de realizarlos y de analizarlos. Gracias, Beñat. ¿El resto compartís un poco esta idea de Beñat, de que cada entreno es importante? Sí. Perfecto. Para acabar Yo Sí, ahí, Pablo. no, simplemente por complementar un poco lo que ha dicho Beñat, sí que es cierto que obviamente todos los entrenamientos son importantes, pero yo, por ejemplo, desde mi punto de vista personal, como analista, en aquellos en los que disfruto, porque donde más realizado me siento es en aquellos en los que hay un contenido táctico y técnico, en el que tú puedes ver, como estaba diciendo Beñat, que estás preparando el plan de partido del siguiente partido, o aquellos en los que estás intentando corregir o mejorar aquellos aspectos del juego que el equipo tiene y necesita trabajar. Entonces yo creo que ahí es donde después se le puede sacar un poco más de miga a esos entrenamientos, y es de donde puedes tirar mucho más para darle ese feedback a los jugadores y generar ese contenido que, obviamente, tal y como decía Beñat, siempre va a ser el míster el que decida qué se va a poner y qué no, en base a lo que él cree. Pero yo, como analista, sí que, pues eso, me gustaba transmitir eso al resto de los que nos están escuchando, para decirles que yo creo que, como analista, a mí personalmente, esos entrenamientos son en los que realmente yo disfruto, porque es de donde le sacas jugo. Es donde escuchas realmente qué consignas transmite el entrenador, y conoces muy bien, o conoces mucho mejor, para luego poder realizar tu trabajo y poder preparar ese feedback y darle mucha más calidad a la información que les vas a dar de vuelta a los entrenadores para que puedan utilizarla. Bien, gracias, Pablo. Sí, Xavi, sí. Sí. Yo quizás también voy a redundar un poco en la idea que ha trasladado Beñat, porque desde nuestro punto de vista siempre surgen oportunidades en todas las sesiones, no solo para corregir, sino para reforzar muchas veces a los jugadores en comportamientos, en roles que están asumiendo en determinadas tareas. Entonces, consideramos básico, yo creo que ninguno de los que estamos aquí somos almas libres a la hora de trabajar en las sesiones, sino que tratamos de dar servicio y tratamos de atender las necesidades de nuestros cuerpos técnicos, ¿no? y incluso de nuestros jugadores. Entonces, yo creo que día a día, cuanta más posibilidades de grabación tengamos, cuantos mayores posibilidades de análisis logremos llevar a cabo, pues también más posibilidades vamos a tener de poner todo ese trabajo al servicio de nuestros jugadores y nuestros técnicos, y no solo corregir, sino reforzar muchas conductas que en el día a día se dan y que no es fácil que se manifiesten luego siempre en competición, ¿no? Perfecto, gracias, Alberto. Bien, para acabar con esta ronda de preguntas, Macu, ¿tú qué nos puedes aportar una visión del fútbol en Sudamérica? ¿Qué importancia le dan los técnicos al análisis de la sesión de entrenamiento?
y si le dan más importancia al análisis de esas sesiones o bien a la competición. Bueno, lo que respecta al análisis de entrenamiento, voy a hablar de mi experiencia, ¿sí? Que digamos que rompe un poco el molde de lo que es el funcionamiento de un equipo de fútbol, porque es un equipo, el de River, que es un equipo muy dinámico, donde vas a encontrar, si lo llegas a analizar, que los dos delanteros centros juegan del medio para afuera y pisan el área los 4 volantes y hacen goles los 4. Y que al semestre siguiente te cambia automáticamente el sistema de juego y al otro semestre te vuelve a cambiar el sistema siempre con los mismos jugadores y siempre consigue éxitos o lograr Copa Libertadores o algún título. Entonces creo que es muy fácil estar en mi lugar o donde estaba y hubiese sido muy difícil enfrentar a River y tener que analizarlo. Me ha tocado conversar con colegas de otros clubes que hemos enfrentado y la verdad que tenían hasta la métrica de despliegue de GPS de cada jugador de River, de que sabía que River aguantaba 35 y siempre River le encontraba la vuelta, porque si no era desde lo físico, era de lo táctico, de lo técnico, porque son jugadores muy bien dotados técnicamente. Y son jugadores que hay una premisa muy clara en River, que es tocar y pasar. Nadie puede quedar mirándose lo que hace, nadie puede quedar mirando lo que hace el otro, ¿no? Entonces, en función de eso, vos ya tenés una opción de pase o arrastrar la marca. Y otra premisa es que los dos centrales de fondo siempre traten de romper línea para contrarrestar cuando tenés un equipo muy metido atrás. Creo que en ese sentido, basándome en la pregunta que vos me hacés de los entrenamientos, justamente se adapta a eso, ¿no? A llegar como fin, como objetivo, lograr todas esas cosas. Que los laterales pasen al ataque, no que acompañen, sino que pasen siempre, que siempre sean una opción de ataque, aún corriendo el riesgo de dejar libre las espaldas, corrigiendo si ves que empezás a tener un problema como esos, con un sistema táctico, quizá pasando con una línea de fondo de 4 a una línea de 3, pero con 3 centrales rápidos que cubran las espaldas de los laterales. Es ir viendo eso en el set de entrenamiento, ¿sí? Que los centrales, como te decía, puedan romper y generar o romper línea y generar algo distinto porque el rival no se lo espera, o liberar una marca de un compañero porque el rival sale al central a querer romper ese progreso de balón. Y a nivel de Sudamérica, por lo que tuve conocimiento de la posibilidad de ver en competiciones y charlar con colegas, creo que es muy parecido a lo que pasa con el fútbol argentino. Realmente el análisis está en desarrollo aún. Creo que a Europa nos lleva unos 10, 8 años de ventaja de trabajar con el análisis y los únicos clubes que tienen la oportunidad de achicar esa brecha son los clubes grandes, ¿sí? O sea, tanto en Brasil como en Argentina en primer lugar, y luego otras ligas donde tienen 2 o 3 o 4 equipos grandes son los que empiezan a invertir y empiezan a entender de que justamente esto te ayuda a achicar el margen de error, te ayuda a optimizar tiempos, pero lamentablemente como acá no son sociedades anónimas, son clubes sin fines de lucro, que los dueños son los socios, los presidentes son presidentes que representan a los socios y los directivos que vienen detrás cumplen la misma función, por lo cual hay un mito de que, bueno, no hay que gastar y hay que ver en qué gastar. Y River tiene la particularidad de ser el único club en Sudamérica que tiene 52 disciplinas entre deportivas y sociales. Es el único club en el mundo que tiene universidad. Entonces, todo eso sale del fútbol. El ingreso al fútbol es lo que soporta esas 52 disciplinas, la universidad, el colegio secundario y primario. Y a la hora de hacer una inversión o gasto, como lo puedan llegar a ver ellos, se analiza mucho. Y creo que eso lo traslado a Sudamérica para todos los clubes. En Brasil capaz funciona un poco distinto, hay inversiones muy grandes de empresarios, funciona de otra manera el fútbol ahí, y sobre todo también de la televisión. Entonces, el análisis se expande un poquito más
en los clubes, pero a la hora de analizar básicamente cómo trabajan todos los clubes sudamericanos, creo que al menos en Copa Libertadores, un poco más, un poco menos, todos estamos en el mismo nivel. Perfecto, gracias, Marcus. Bien, pues una vez finalizada esta ronda de preguntas, a través del chat de YouTube nos han hecho llegar unas cuantas más. Si os parece, os lanzo un par o tres más a las que vamos a dar respuesta ahora. Bien. Nos lanzan una de las preguntas, que es: ¿sería interesante mostrar a los jugadores vídeos de las sesiones de entrenamiento donde se han trabajado aspectos tácticos sobre ese partido como refuerzo para el jugador antes del partido? Si quieres, Alberto, vamos contigo. Bien. Sí, como yo creo que he contestado casi antes, pero desde nuestra experiencia y siempre partiendo de nuestros cuerpos técnicos, ha sido un uso, para la redundancia, muy utilizado, ¿vale? Poder mostrar secuencias de entrenamiento en esos partidos que decía Pablo, preparatorios del plan de partido, encontrar la acción o el movimiento que luego se quiere repetir durante la competición. Yo creo que es muy, muy válido y creo que ayuda mucho a entender, a contextualizar las situaciones de entrenamiento y acercarlas a la competición, que no siempre es fácil. No es siempre fácil que el jugador contextualice que esa tarea de entrenamiento le va a acercar a competir mejor, a superar a un adversario o a no ser superado por el adversario. ¿Queréis aportar algo más el resto? Sí, yo lo mismo, ¿no? Al final, yo creo que todos lo utilizamos. Al final, hacer que el jugador asocie lo que está entrenando, lo que está haciendo en el campo de entrenamiento, con lo que después se le está pidiendo para el domingo, que entienda todo eso. Al final, el uso de ese material es indispensable, ¿no? Perfecto. Bien, también nos preguntan qué opinión tenéis respecto al método de Nagelsmann de utilizar la pantalla gigante en el entrenamiento. Si quieres, Pablo, empezamos contigo. Sí, bueno, yo creo que eso también depende un poco de la metodología de trabajo que tenga el entrenador. Sí que es cierto que hay estudios, por ejemplo, en natación sincronizada, donde dicen que la utilización de ese feedback instantáneo en la sesión de entrenamiento aporta mejoras para los deportistas, pero yo creo que depende un poco también de la forma de trabajar que tenga cada cuerpo técnico. Para mí me parece una opción interesante y que se puede utilizar como cualquier otro recurso. Y al final yo creo que nosotros estamos ahí para dar los máximos recursos posibles al cuerpo técnico y que cada uno de ellos decida cómo cree que es la mejor estrategia para transmitir la información que ellos quieren. Pero sobre todo desde el punto de vista del analista, ser capaz de manejar cualquier tipo de recurso, bien sea esa pantalla o bien sea enviar las imágenes a un iPad y que sean a través del iPad donde se enseñe o directamente en un ordenador, como muchas veces se ve que en el banquillo tenemos cosas. Bueno, yo creo que al final son recursos que tienen que estar disponibles y que nosotros como analistas tenemos que ser capaces de manejar y dar las diferentes opciones para que el cuerpo técnico sea el que aplique en función de las necesidades que tenga en cada momento. Muchas gracias, Pablo. Bien, también nos preguntaban qué indicadores o conceptos intentáis mirar en la sesión de entrenamiento. Macu nos ha explicado algunos automatismos en los que se fijan. ¿El resto nos podríais explicar un poco en qué os fijáis en esa sesión de entrenamiento? Si quieres, Beñat. No tenemos, no te puedo decir indicadores, ¿no? En los que nos fijemos. Dependiendo del día a día nos va marcando lo que es la necesidad. El míster, depende de lo que el míster te pida, pero no tenemos ningún patrón que digamos esto y esto, no. Al final el día a día te marca y nos vamos adaptando a ello.
pero como indicador como tal no tenemos ninguno. Sí, ¿El quizás, resto? Beñat, asociamos quizás más los indicadores a eventing, ¿no? Posiblemente. Entonces, yo creo que en las sesiones, por lo menos desde nuestro punto de vista, las utilizamos mucho para la cuantificación de las cargas, y luego sí que a nivel técnico-táctico, aspectos un poco más globales, más tácticos, más de movimientos, más de relaciones de determinadas posiciones, o individualizados, pero en base a los roles que cada jugador tiene que desempeñar, ¿no? en una tarea. Yo creo que el análisis dentro de la sesión de entrenamiento suele ir más enfocado a eso que realmente a una medición sistemática de eventing, de índices. Necesitaríamos un tracking y un eventing automatizado, o estar con mucha gente dedicada a la recogida y al análisis de ese dato en vivo, ¿no? Y yo creo que hoy en día todavía creo que la ventaja que se puede obtener a través de eso, creo que poniéndolo en la balanza, pues no compensa tanto, ¿no? Es una buena herramienta, pero hay que meterla dentro del contexto de que es una sesión de entrenamiento, de que emocionalmente hay jugadores que están en un estado muy diferente a otros, hay jugadores que están, evidentemente no hace falta ningún tipo de motivación porque son continuamente alineados en el equipo titular. Hay otros jugadores que su contexto es muy diferente porque no participan habitualmente en la competición, y jugar ese equilibrio es muy difícil, ¿no? Emocionalmente también para los cuerpos técnicos, manejar la recogida de datos de una sesión de competición hay que ser muy hábil para que el jugador no encuentre que eso es una manera de controlarlo, sino que es una manera de ayudarle. Totalmente. Me gustaría agregar, perdón, a lo que dijo Alberto también, que yo expresé a nivel colectivo un patrón de juego que podemos llegar a tener en cuenta en una sesión de entrenamientos, pero a nivel individual quizá también podemos ayudar a los jugadores en la corrección de controles o perfiles, que eso a nivel individual creo que a la hora del partido después te da una luz de ventaja. Muy bien. Sí, para mí yo creo que también un poco la misma línea, y que sobre todo más que indicadores son aquellos conceptos de juego que el equipo automatiza y genera a la hora de jugar los partidos, o que quieres tener trabajados, y que al final son esos aspectos técnico-tácticos en los que te fijas para poder darle feedback al jugador y que continúe con su crecimiento, y para mejora de su rendimiento, para reforzarle aquello que hace bien e intentar mejorar aquellos aspectos de mejora en los que se identifican. Y creo que como indicadores, como dice Alberto, al final en un entrenamiento no tienes ni todo el tracking, ni tienes todo el eventing que puedas tener en partidos para cruzar esa información, pero sí que es cierto que si hay una comunicación fluida a la hora del diseño de las sesiones, si somos capaces de tener una buena comunicación analista-entrenador en la que sepamos bien cuáles son aquellos aspectos en los que debemos incidir a nivel técnico-táctico, se pueden identificar ya esos patrones en las sesiones de entrenamiento, en aquellas tareas que se están desarrollando, y ya tenerlo, como decía antes, si hay una persona que está viendo ese entrenamiento y es capaz de ir tagueando esas acciones y tenerlas listas para poder darle feedback después al jugador, creo que sí que es una herramienta que nos favorece mucho el desarrollo del jugador a través de esa información que le podemos dar una vez ha finalizado la sesión de entrenamiento. Perfecto, gracias a todos. Bueno, por mi parte agradecer a toda la gente que participa a través del chat. Nos encantaría poder dar respuesta a todas las preguntas que nos hacen, pero por cuestiones de tiempo es imposible. Y bueno, para acabar, lanzo la pregunta final, que ya muchos conocéis, y os pregunto, ¿qué partido de la historia del fútbol os habría gustado jugar, preparar como analistas? Si quieres, empezamos por ti, Beñat. A mí me gustaría uno que todavía no se ha jugado, ¿no?
Se lo voy a quitar a Alberto, que es la final de Copa de este año. Y bueno, esperemos que primero se solucione todo el problema que tenemos, pues no solo aquí, sino en todo el mundo. Y después poder jugarlo, y si es con gente, pues mucho mejor, ¿no? Pero ese partido. Ya que han mencionado a Alberto, seguimos contigo, Alberto. Bueno, yo cambiaría todas mis horas de análisis y mis posibilidades de análisis por jugar un minuto en San Mamés, ¿no? Por haber eso que tanto he soñado dormido, que es haber podido disputar un partido como futbolista en el estadio de tu club, del que soy socio, simpatizante, hincha, ¿no? Por eso cambiaría todo. Y como análisis, pues evidentemente voy a coincidir con Beñat, aunque he tenido la gran suerte y el privilegio de participar, ya me siento un verdadero afortunado de participar en la Supercopa ganada en la temporada 15-16 frente al FC Barcelona, y también participar en la final de Copa anterior del 14-15, que ha sido un placer poder analizar como protagonista y participar en esos partidos, y deseoso de ese partido que está por disputarse, esa nueva final, ¿no? Que todos los que sentimos este escudo pues soñamos, y yo como analista pues me siento súper ilusionado y súper orgulloso, ¿no? de poder ser partícipe de ello. Seguimos con, bueno, el actual campeón de Copa, si quieres, seguimos con Pablo. Bueno, pues yo voy a sacar dos partidos. Los dos son mi primer título, que son uno el primero como aficionado y el otro el primero como analista. Uno bastante reciente, que es que creo que ahí ya he tenido la experiencia de poder vivir la preparación de la final de Copa del año pasado, en la que conseguimos ser campeones. Y el que me hace ilusión de verdad es la final de Copa, las dos en Sevilla, que fue mi primer título como aficionado del Valencia, que fue la final de Copa del 99, en la que se ganó 0-3 al Atlético de Madrid con aquel gol de Mendieta que controla de espaldas, levanta por encima de la defensa, luego el tercero del Piojo ganándole la carrera a Molina, que salió hasta allí, y yo creo que esos dos partidos son, y mira, aprovecho además para darle un poco el pésame a toda la familia atlética, porque coincide que en aquella final el entrenador era Radomir Antic, entonces aprovecho también ese momento para darles un poco el pésame a todos y que les sea lo más llevadero posible. Gracias, Pablo. Acabamos contigo, Macu. Bueno, yo como hincha, porque soy hincha de River, fanático de River, y de ir a la cancha, tengo 47 años y ir desde los 10 años a la cancha. El logro máximo que tuve, la suerte que la vida me dio y River me dio de participar fue en el Bernabéu, claramente. Vivir ese partido con el eterno rival. No sé si ustedes tienen en claro bien cómo se vive esa rivalidad acá en Argentina e incluso en Sudamérica, pero es una semana previa o un mes previo que están todos los periodistas hablando, los hinchas que no comen, y posterior es igual. Y la verdad que haber podido vivir eso, creo que no se paga con nada. Tuve la suerte desde el 2014 hasta que me fui de participar de los 11 títulos, pero ese sin duda es el más grande de todos. Y les dejo para finalizar una anécdota. Con mi compañero Nahuel, al minuto 5 tomamos la decisión de cerrar los equipos, de apagar la cámara, computadora, todo, y empezar a bajar las gradas para ir al vestuario. Y cuando llegamos al vestuario nos enteramos de que había pegado un balón en el palo de Boca, lo que hubiese significado que si entraba hoy estábamos, en ese momento, el otro día estábamos buscando trabajo. Y justo cuando estoy en el vestuario dejando los materiales de trabajo, hace el tercero el Piti Martínez, y bueno, fue entrar alocadamente al campo a festejar, y es algo que no se me va a borrar nunca más en la vida.
Muy bien, muchas gracias a los cuatro. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Por mi parte, solo me queda informaros que el próximo domingo, día 12, a las 4, podréis disfrutar del primer episodio en inglés, en el que vamos a hablar sobre la figura del analista en las selecciones nacionales. Para ello, contaremos con los analistas del equipo nacional de los siguientes países: Holanda, Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Australia. Y ya para acabar del todo, solo me queda agradeceros a los cuatro el poder haber disfrutado de este rato agradable, de compartir conocimiento y experiencias. Y nada más, que esperemos que se acabe esta situación que nos está tocando vivir lo antes posible y que podamos volver a nuestra rutina de trabajo. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un placer. Igualmente. Muchas gracias a todos. Mucho ánimo. Saludos.